shine. Bakayaro. Bakayaro. Ahoyaro. Boke. Kuso kurai. Kutabare. Shine. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar de insultos. Ay, pero si los japoneses son muy buena gente, ¿cómo pueden tener insultos? Pues como en cualquier idioma. En japonés, como en cualquier idioma, existen los insultos, las malas palabras, los cagamentos, como se suele decir aquí en España y en Asturias concretamente. Existen todo ese tipo de cosas, las maldiciones se puede decir en Latinoamérica, creo. La cosa es que toda esa serie de improperios existen también en japonés, al igual que en inglés, en español y probablemente en todos los idiomas del mundo. Una de las cosas buenas que tiene el español es que tenemos un vocabulario muy rico, especialmente para insultar. A nadie se le ocurriría coger y decirle a alguien en otro idioma que te folle un pez, por ejemplo. Que break a fish. O en japonés, sakanani itazurasareru. El caso es que los japoneses tienen sus propios insultos y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. De forma didáctica os voy a intentar enseñar unos cuantos insultos para que, llegadas las circunstancias, si en algún momento os tenéis que cagar en alguien y en vez de coger y soltar cualquier cosa en español que os salga así, pum, cuando explotéis, que sepáis soltarlo en japonés. Y así por lo menos os entenderán y se enzarzará la cosa. Así que venga, empezamos con el primero. Tengo aquí la lista entera de los que he hecho y os los iré leyendo y explicando un poquito de qué va cada uno, qué significa cada uno y demás. Vamos a empezar con los más típicos, que son aho y baka. En este caso, aho en Osaka se escucha mucho más y baka se escucha mucho más en Tokio. Dependiendo de la zona donde se diga, el significado cambia. Es decir, en Osaka es un poquito más light, es como llamar a alguien tonto, mientras que si dijeras baka sería como llamarle gilipollas. Y en Tokio es al revés. Aho es gilipollas y baka sería tonto, sería la versión light. De estos dos derivan una serie de ellos que sería con el yaro. Cuando dices baka yaro, aho yaro, ahí ya estás como incrementando un poquito más el insulto, por así decirlo. Hay que decir que muchos de los insultos son muy lights para nosotros, para los hispanohablantes. Porque coger y decirle a alguien, yo qué sé, come mierda, pues es una mierda de insulto. Como ves, las voy tachando, porque si no es que me voy perdiendo y pierdo el orden. Bueno, otra de las palabras que tienen bastante frecuentes son las que llevan kuso. Kuso literalmente significa mierda. El problema es que dentro de esas palabras, por ejemplo, kusokurae, sería como come mierda. Pero la forma de utilizarlo no es en plan como un insulto en plan oye tú come mierda o no es así. En los sentidos en los que yo lo he escuchado es en plan por ejemplo, cuando alguien se pone en plan molesto, que cojas y le digas en plan va, que le den, que le jodan y ya está. Pero cuando se lo quieres decir directamente a alguien, puedes decirle también ksokurae, pero también puedes decir kutabare. Kutabare es directamente que te jodan. Es algo así como en plan fuck you o algo así. Pero es que hay muchos que claro, se repiten. Nosotros tenemos tantísimo vocabulario que ellos tienen 20.000 palabras para decir lo mismo que nosotros en una palabra, a lo mejor. Nosotros tenemos otro tipo de insultos. Es un poco distinto. Así que vamos a seguir con esa línea. Hablando de kuso, pues podemos decir ksotare, gilipollas, algo así. ¿Qué más? Las voy tachando. Luego dentro de la rama de los malos deseos estarían un poquito las de morirse, básicamente. Coger y decirle a alguien shinjimae, en plan muérete. O algo en plan más fuerte y un poquito más femenino, que sería en plan ojalá te mueras, o algo así. Sería en plan Shineba inoni. Es un poquito en plan de adolescentes, yo creo, ese tipo de frases. Y luego la que más escucharéis en los animes, a la hora de acabar con algún malo o lo que sea, cojan y digan Shine. Muérete, muere, algo así. Y luego por último, siguiendo con la temática de las mierdas, tenemos como el jolines.
El jolines en español, que es como un joder, pero sin sonar tan fuerte. Es como lo que utilizan los niños. O en plan, el que no quiere decir palabrotas dice, ah, jolines, ah, recorcholis, ah, cáspita. Todo ese tipo de palabras también existen en japonés. Y por ejemplo, en vez de decir chikuso o kso o cualquier cosa así, dicen chiki-sho. Pues chikiso. Chikiso sería como jolines, jopetas, recorcholis, rayos y retruécanos. Joder, qué mítico de los doblajes latinoamericanos. Luego, para cuando alguien nos está resultando muy molesto, puedes coger y decirle el urusai. Urusai significa molesto, pero también significa cállate. Y del urusai nace uzai. Za, que es la versión corta y es como en plan más que te calles. Cállate, joder. Algo así. Pero luego cuando quieres ser muchísimo más agresivo, en vez de decir uzai o uza, también puedes decir yakamashi. Yakamashi. Ese yakamashi significa como joder, qué pesado que eres. Algo así. Y luego una palabra que aprendí en Osaka fue boke. Boke es como el tonto, el torpe. Está lo típico en los dúos comediantes en Japón, que uno es el boke y el otro es el tsukomi. 寝ないでください、ちょっとお客さん。寝ない、お客さん起きてください。すみません、チェックでお願いし居ます。酒屋か。領収書お願い居します。酒屋かってだから。あれ、下駄箱の鍵が居ね。酒屋かって。下駄箱なんかな。 El boke es el que dice gilipolleces y el tsukomi es el que le mete galletas. Le mete collejas, digamos que ese es el tipo de humor que tienen. Luego cuando quieres llamar a alguien algo muy muy fuerte, en plan, que en realidad no es tan fuerte, porque es como decirle, eres lo peor, eres escoria, eres lo más bajo, lo más ruin. Por ejemplo, yo que sé, alguien que te hace una putada o que le hace una putada a un amigo y tienes constancia de ello, pues coges y le dices, saite, eres lo peor, saite. Es el contrario a saiko. Saiko es el top, pues saite es lo más bajo. Luego hay otra que me gusta muchísimo, que es la de fuzakeruna. Fuzakeruna significa, viene de fuzakeru. Y el na, pues vendría a ser la negativa. Sería en plan como, no me jodas. O hostia, no jodas, no, me estás vacilando. En plan, puede ser utilizado en diferentes contextos. ¡Fuzakeruna! Y si queréis ir más fino, siempre podéis decir, fuzakenai desu yo. Oni-san, fuzakenai desu yo. Luego también tenemos otro tipo de insultos que vienen un poquito referidos al que os comentaba antes de urusai o de uzai. Y es, por ejemplo, kimoi. Kimoi es de kimochi warui, es decir, algo que te produce un sentimiento malo. Entonces, kimoi vendría a ser como, uff, qué asco, algo desagradable, algo que no soportas, algo horripilante. En plan, Y cuando algo realmente te da asco o alguien es realmente molesto, pones maji. Maji es una palabra muy utilizada también entre adolescentes y demás. Y por ejemplo le pones el énfasis diciendo Maji kimoi, Maji uzai, Maji kimoi, Maji uzai. Así. Y luego ya por hacer un poquito de bullying, los típicos insultos a los gorditos / as. Les llamaría buta. Buta significa cerdo, pero también tienes otra forma de llamarlos, que sería debu. Debu sería como gordo, gorda, rechoncho. A veces debu también puede ser utilizado en sentido cariñoso. Es como por ejemplo aquí en España, cuando quieres decirle a tu pareja y le dices ¡ay gordi! ¡ay tal! Debu-chan, por ejemplo. O buta-chan. No, buta-chan creo que sería un poquito más ofensivo. Yo creo que debu, ya está, a secas. Siempre y cuando mantengáis esa complicidad de sentido del humor, vaya. Y por último quedan los insultos que ya tienen un poquito más de género. Por ejemplo, para llamar a una chica fea, basta decirle busu, busu. Mientras que si fuera un chico feo o un chico torpe, pues se le diría busaiku, busaiku. Y luego, otras dos palabras para terminar, y como extra, os diré que tienen la connotación machista, igual que en español. Una mujer que se acuesta con muchos hombres es una puta, y un hombre que se acuesta con un montón de mujeres es el puto amo. Pues en japonés existe más o menos algo igual, y es yarichin y yariman. Yariman viene de yari, yaru, que sería follar, y man viene de manco,
que eso seguro que todos sabéis lo que es. Y en el caso del chico, yari chin, yari follar, y chin de chinco, chimpo, chin chin, que todos sabéis también lo que significa. Así que en ese sentido, sigue siendo yari man, puta, yari chin, playboy, ligón, algo así, el fucker de la vida. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre, y ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis, y compartirlo, porque los insultos es algo que se suele aprender en todos los idiomas, y no he visto muchos vídeos al respecto, así que creo que puede ser un tema bastante interesante. Así que nada, nos vemos por las redes, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.